Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de qué es lo que está viniendo hacia ti. Se sabe, bueno, que estas lecturas son un poquito bastante más cortitas que las lecturas semanales, precisas, directas, van al grano, bueno, como solemos hacer en este canal, pero estas son más aún. Libra, gracias por estar aquí, por estar viendo esta lectura. Al final de este vídeo, bueno, voy a decirte algo. Si quieres esperar hasta el final de este vídeo y así ves si esta lectura te sirve, te guía, genial, y si no, ya puedes ir directamente al final de esta lectura. Vamos allá, Libra, a ver de qué te quieren hablar en esta ocasión. Esta es otra, para la gente que nunca ha visto estas lecturas, al menos en mi canal, lo que vamos a hacer es dejar que te hablen. Vamos allá, Libra, espero que sean buenas noticias. Ups. Buenos augurios. ¿Qué pasa con las energías de Libra? Vamos allá. ¿Qué pasa con las energías de Libra? Libra, Libra. Que por cierto, felicidades, todavía queda un tiempecito para la gente de Libra que está cumpliendo años, la gente que ya cumplió, que está a punto de cumplir, que cumpláis muchos más, que este sea el primer año de muchos más venideros, que se os cumpla absolutamente todo signo de Libra. Bueno, ya tenemos la primera carta, que parecía imposible esto. Oh, mira qué bien, una más, va, que estamos en racha. Perfecto. Voy a estar enseñando las cartas porque, bueno, hace mucho que no sacaba estas cartas y que, bueno, que gustaron, pero bueno, no se está viendo mucha cosa si no las cojo así a reflejo, que digamos, emperatriz, que estamos hablando de tu signo, del signo de Tauro, signo de Libra. Aquí realmente me vibras con unas energías bastante buenas, unas energías de mucho orgullo, de mucho ego, pero ego de momento se está viendo del sano. Unas energías muy buenas, signo de Libra, pero que aquí tengo unas energías que quieres que te diga. Mira, estas energías juntas. Ahora sé por qué las cartas no hablaban al principio y ahora me acuerdo perfectamente de por qué no saco tanto este tarot, al menos en YouTube. Un grupo especial de mujeres. Esta lectura es dirigida a los hombres y a las mujeres, pero ahora voy a hablarle a un grupo en especial de mujeres que, bueno, Libra te ha quedado una casa de lo que viene a ser la casa de los hijos y unas energías que hablan de una muerte física. Algunos de vosotros os estáis recuperando de una etapa en la que habéis perdido a alguien, ¿vale? Porque esta es la energía de cómo viene cada uno, esta es tu energía actual, que si aquí aparece una lectura tal como a futuro, yo recojo, y más hablando de los hijos, de gente cercana, yo no quiero dar esta noticia, al menos por YouTube. Por muy bruja que parezca, yo no quiero dar estas noticias por YouTube, pero bueno, total. Pero aquí me aparecen las energías de una persona que ya viene así, alguien que ha perdido un hijo, signo de Libra, o sencillamente este niño ha estado muy mal o esta niña ha estado muy mal. Aquí tengo mucho las energías por numerología, me está hablando mucho de niña, pero que puede llegar a ser niño. Total, algunos de vosotros estáis en recuperación, me aparece con que esta recuperación se está llevando de manera muy lenta, signo de Libra, y que bueno, que estás allí. Esto ha sido recién para algunos de vosotros, o sea que esto ha sido más o menos hace un mes o un poquito más o menos desde julio a agosto. Si es el caso, signo de Libra, lo siento muchísimo. Pero que bueno, esto es un grupito pequeño y espero de corazón que no le esté aplicando absolutamente a nadie. Libra. Vamos allá, el segundo grupo. Tengo el signo de Libra, aquí tengo un comienzo bastante bueno, y muchos de vosotros signo de Libra, mira que está a punto de cambiar esta lectura porque es que mira, no, en fin, Libra, tengo aquí una energía de algunos de vosotros que estáis con comienzos en el elemento tierra, que viene a ser pues comienzos laborales, comienzos de algo real, algo tangible, algo material,
vamos a decir, en tu vida diaria. Una energía bastante buena. Se está hablando de estas energías que son un poquito lentas, pero que estas energías son muy buenas. Hablamos de un éxito fulminante, sí o sí, es un éxito increíble, a pesar de que es signo de Libra, que para muchos esto, porque la lentitud, para algunos de vosotros, porque a lo mejor ya no sé, hayas abierto tu negocio, estás en una carrera, llegaste a terminar alguna, pero que no se te acaba de dar este boom, que digamos, de éxito, a pesar de que tienes aquí todo tipo de factor que está hablando de que vas a tener mucho éxito, y no cualquier éxito, sino el exitazo, pues porque no se manifiesta este éxito ya. Pues porque es signo de Libra, que muchos de vosotros como que estáis, yo te lo digo esto como aparece, como que hay una atadura en tu mente que se tiene que ir, se tiene que morir, se tiene que eliminar, se tiene que, bueno, llámalo como quieras, se tiene que sanar, pero algo aquí, llámalo miedo, llámalo, no sé qué es, porque aquí, gracias a Dios, hay mucha gente, y que cada uno, por favor, que se le aplique a su situación, pero claramente que tenemos aquí unas energías de Libra. Muchos de vosotros lo sabéis, es que tengo unas energías muy sanas de planificación mental, o sea que lo estás ahí organizando, lo estás visualizando, todo este tipo de cosas, pero cuando quieres visualizarlo hay un pero o hay un no sé, pues ese pero o no sé se tiene que borrar, se tiene que ir definitivamente, a pesar de que hay un conflicto. Y para muchos esta cosa que se tiene que ir tiene que ver con alguien, una persona que está a tu alrededor, con alguien, no alguien que hay a tu alrededor, y estas energías se tienen que ir, signo de Libra. Esto es una energía bastante buena, pero ¿qué? Libra es una cosa, o sea, que no hablamos aquí del cierre de un ciclo kármico, lo que sea, no, sencillamente una idea que se tiene que borrar. Esto claramente, a lo mejor estamos hablando de, no sé, de una ruptura, de cambiar de empleo, de cambiar de carrera, no sé, pero que esto es muy grande, ¿eh? No hablamos de una situación así, o sea, tú a la que te quites esa idea de tu mente, el signo de Libra, lo que se te viene es muy grande. No hablamos de una cosa chiquitina, no sé, es una cosa muy grande que tú te sabes. Es que aparte que tienes todas las herramientas y las habilidades necesarias para que tengas aquí un pedazo de éxito muy grande, pero que hay algo que te ata, pero para el 99% no es algo físico, sino es algo mental, algo emocional o algo así. Bueno, vamos allá. 10 de espadas. Vamos allá, Libra. Tengo aquí las energías de caballero de espadas. Mira qué bien, mira qué bien. Y 3 de espadas, claro. 7 de oros y 10 de euros. Pues claro, mira, Libra, es que se te viene eso, justamente eso que tú quieres. Aquí tenemos unas energías de que un caballero de espadas después de estar en una energía un tantito quietecita, pero que no es una energía quietecita por yo qué sé, ya te he dicho antes, es una energía de quietud, porque aquí había que borrar algo, a lo mejor alguna comunicación que tenía que llegar, y que esa comunicación pues que te significaba mucho cambio, una comunicación, un email, una llamada, una noticia, no lo sé, pero es que te veo preparado, muy preparado. Ahora estás con unas energías de caballero de espadas. Esto es una comunicación, esa comunicación que tú estás esperando ahí, o una acción, o una atadura, lo que sea, se está llevando a la acción. Libra, yo te voy a decir una cosa, esto no le va a gustar a mucha gente, y tú sabes que el hecho de que digas avanzo, sigo hacia adelante, va a provocar cierta situación. De hecho, yo tengo una situación no muy bonita y muchos vais a escuchar algo que no os va a gustar. A palabra necia, oído sordo, o sea que ya está. Libra, yo te voy a decir una cosa, que muchos de vosotros es como que yo como llego a percibir esta lectura, es como que tú a lo mejor querías ir al siguiente nivel y que te hacía mucha ilusión pues llevarte contigo pues a cierta gente, a tus amigos, a tu pareja, a quien sea, pero se te está diciendo que no, esa gente no va a ir contigo. Para muchos esa gente no va a ir contigo, o sea que querías a lo mejor festejar tu éxito, festejar lo que sea aquí. Se te está diciendo que no mucho. Tengo aquí la situación de una semana, 2 como mucho, una semana, 2 como mucho, de que esta situación llegue a darse. Tengo aquí las energías también, vamos a decir de una herencia que nos está dando, de algo que tiene que ver con el dinero y que es tuyo, pero que no se te está dando, se te va a dar, claramente se te va a dar.
Pero como te he dicho antes, una espera de una semana, dos, como mucho, porque aquí esto va a salir bien. Libra, claramente te están pidiendo que, oye, que reclames lo que es tuyo, porque aquí tengo ya sea éxito, ya sea libertad, ya sea la finalización de una etapa que no te permite, vamos a decir, esa prosperidad que te corresponde, porque es que te toca, es que es tuyo. Recalco Libra, no estamos hablando de un éxito chiquitín, como que te vas a cambiar de look y que te sale bien. No, estamos hablando de un éxito, de un estilo de vida, de un cambio de vida, de algo bastante grande en la tierra, dejando la evolución espiritual y todo este tipo de cosas aparte. De hecho, donde hay una creencia que eliminar, la sustituye una carta que está hablando de la buena fe, la creencia total de que esto está ocurriendo por algo, de que cuando se lleve esto por algo está ocurriendo, por algo la gente es así, por algo tú no encajas del todo. Aleluya. Y para que se te lleve, vamos a decir, para que fluyas con la vida hacia una energía del 10 de oros, que es un éxito, que es una plenitud, que es una situación muy estable económica y laboralmente hablando. Y es una energía que te está diciendo que Libra ya está, con estas energías de la muerte en este ciclo ya está. Ya llegaste a cerrar un ciclo, ya está, se acabó. Libra. Para algunos de vosotros, para el primer grupo que he dicho aquí hay un angelito, ¿vale? Claramente se está viendo un angelito, ya que ese angelito de por sí era un alma vieja. Aquí tengo unas energías, signo de Libra, de que, mira, yo te voy a decir esto y ya está, ¿vale? Ese angelito que hay a tu alrededor, le tengo un poquito, no voy a decir en pena, pero sencillamente como que está viendo que la actitud de su madre, de su padre, de su hermana, de quien sea, en general tengo las energías de una madre, pero puede llegar a ser quien sea, o sea, queda igual. Su actitud es buena, su actitud en el sentido es buena de cara a la galería, o sea que en su intimidad, vamos a decir, lo está pasando bastante mal. De verdad que lo siento mucho, pero que bueno. Libra, tú tienes una espina clavada que yo no voy a aconsejarte ni decir nada de esto, porque por mucho que diga yo, por mucho que diga quien sea, esto no se alivia con palabras ni con el tiempo. Pero bueno, se te ve signo de Libra, como que muchos de vosotros veo como que esta semana quieres remontar, quieres salir hacia adelante, lo estás intentando, lo estás haciendo, pero que pasa algo, que alguien a lo mejor aquí te viene y te habla. Te están pidiendo que abras un poquito el cuarto chakra, el chakra corazón, ¿vale? A nivel pues de armonización, si quieres llevar contigo algo de color verde, poner una botella de agua verde, pintarte las uñas, un jersey de color verde, porque necesitas armonizar ese chakra, no ese verde oscuro, es como verde hierba, ¿vale? Un color así, porque necesitas armonizar eso. Una velita iría muy bien, aunque sean estas de té, ¿vale? Un incienso también pues iría muy bien, ya que estás ayudando a armonizar un poquito el ambiente que hay a tu alrededor, y en tu caso pues el incienso te iría muy bien para limpiar un poquito ese aire. Ya te digo que este angelito está contigo claramente. Y esta situación, signo de Libra, claramente, obvio, está haciendo que veas, que valores la vida desde un punto diferente. De hecho, es lo que te piden. Este angelito que hay a tu alrededor pues te está pidiendo que tomes un tiempecito de descanso. Necesitas descansar un poquito. El meditar te va a ayudar muchísimo, no lo digo yo, lo hice en las cartas. Y que signo de Libra, como que te iría muy bien empezar a hacer las cosas desde un punto diferente, que las veas desde otro ángulo, porque es que se te ve fuerte, se te ve muy bien, se te ve que quieres recuperarte, pero que estás muy conectado con la energía tierra. No sé, esto que cada uno lo entienda como le aplique, pero que te piden un poquito que conectes más con lo que hay a tu alrededor de manera espiritual, emocional o algo así. Vamos allá, Libra. Mira que desde hace mucho rato que quiero hacer tu lectura, o sea que empiezo con el segundo grupo, porque me había yo tomado un descanso y no sé, es como que ya sentía que algo pesado venía, pero
ya te digo. Ocasión favorable, signo de Libra, para la gente que quiere pues avanzar, tener un futuro exitoso y todo esto que dijimos, porque aquí tú tienes una situación bastante buena y si tú estás con la duda de que si avanzas o esperas a que algo ocurra, te están diciendo aquí, hay que hacer que el momento sea perfecto. Y ahora yo te explico que también estoy haciendo esto. En un año, para muchos de vosotros, signo de Libra, porque estas energías estamos hablando de que en este año, bueno, es un portal, ¿vale? Es una energía de portal, o sea que vas a tener muchas oportunidades, oportunidades y posibilidades que hay que aprovechar. Hay que aprovechar porque es la ocasión favorable para que en un año se te llegue a cumplir, vamos a decir, eso que tú quieres. No estoy diciendo que no vas a cumplirlo hasta de aquí un año, pero en este año vas a vivir muchos cambios, muchísimos cambios, signo de Libra, y son cambios grandes y favorables y los vas a ir notando. Vamos allá. Bueno, no sé qué más quieres que te digan. El momento ideal para avanzar, para abrir tu corazón también. Fíjate dónde está esto, la energía del tiempo, la espera, el gran TikTok, vamos a decir, el tiempo divino. Es ahora para que avances, para que obtengas esa prosperidad bien merecida, signo de Libra. Y repetimos, estamos hablando del cuarto chakra, el chakra corazón, el abrirlo, ¿vale? Porque si te estás fijando, hay cosas a su alrededor. Hay cosas a su alrededor todo el tiempo. Esto va para el primer grupo que dijimos, de esas madres o de esas mujeres o quien sea que está saliendo de esa situación. Están a tu alrededor, pero que necesitas abrir un poquito. Bueno, es como que no hay nada escrito en Libra, por lo tanto esto a lo mejor para muchos ocurre antes del año. O sea, que llegues a tu punto, a tu objetivo antes del año. Esto lo tengo yo, al menos en mi vida, comprobadísimo. Puedes cambiarlo. O a lo mejor sí vivir un éxito bastante grande, pero el gran boom que va a cambiar tu vida y de manera definitiva a mejor en un año. Como mucho, exagerando. Vale, lo que te quería comentar, signo de Libra. Para la gente que me sigue y está conmigo desde el principio de este canal, sabe que al principio yo regalaba muchas lecturas, regalaba muchísimas lecturas, pero por cosas de la vida ya no lo... Esta lectura me está, madre mía, ya no lo hago, ¿vale? Ya sea por A o por B, porque ando súper liada, gracias a Dios, pero bueno. Ahora lo que quería comentar es que cada jueves voy a anunciar a alguien para hacerle una lectura gratuita. Cada jueves, ¿vale? ¿Cómo? Mediante un post o algo que voy a poner en la comunidad de este canal, tú me comentas allí, no hace falta que me expliques nada porque después te lo voy a volver a preguntar, aunque sea un punto, ¿vale? Yo voy a buscar un programa o una aplicación para escoger a alguien, vamos a decir, de manera aleatoria, al azar, y bueno, y voy a anunciarlo cada jueves, signo de Libra. Para la gente que quiera, no sé, probar suerte, pues ahí está, signo de Libra. Y bueno, si tú no estás suscrito aún, te invito a que lo hagas. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que estés súper bien, Libra. Y nada, pues déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Libra.